Bueno, buenos días a todos y a todas. Me gustaría dar la bienvenida a este espacio que hemos intentado construir de encuentro y de reflexión, tomando las palabras de Gerardo para ver de qué manera, con qué recursos contamos en la Comunidad Valenciana para deconstruir esta escuela común, esta escuela ordinaria. Y para esto, qué mejor que dos personas que son muy relevantes en el camino hacia la inclusión educativa. Yo, como orientadora, me apoyo mucho en ambos recursos de los que ellas son representantes. Y la verdad es que soy conocedora de lo fundamentales que son para la comunidad educativa y para la comunidad social. Bueno, la idea es crear una mesa confluyente, ¿no? Porque, por un lado, tenemos a Alicia, que es Alicia Fernández de Castro, que pertenece al equipo técnico de Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Trabaja en el área de familias, de educación y vida independiente, siendo la persona de apoyo del equipo de líderes y lideresas de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, que a lo mejor luego nos da algunas pinceladas de todo esto. Y también es miembro de otras redes de profesionales de Plena España, como la Comisión de Familias por la Inclusión. Buenos días, Alicia. Buenos días. Y por otra parte, contamos con la presencia de Susana Moscardo Álvarez, que es la coordinadora territorial de orientación de la zona del Hortanor y Pueblos del Oeste, entre los que se encuentra Paterna. Y pertenece a la UEO, o Unidad Especializada de Orientación de Valencia, que ahora nos aclarará en qué consiste este organismo. Ella es orientadora escolar desde hace 15 años, ha trabajado en diversos colegios en las etapas de infantil, primaria y secundaria, que digo yo que no te has dejado ninguna etapa, Nada. Y educación especial. Yes, también. También. Y bueno, pues yo creo que de lo que se trata es de ver pues, con qué recursos contamos, ¿no? En estos momentos, no poner solamente el foco de atención en los profesionales especializados de apoyo a la inclusión y ver también todo el abanico para pues poder tener esa creatividad que nos decía también Echeita y ese cambio de mirada. Voy a empezar primero por Susana, de orientadora a orientadora. Yo sé que ha habido una apuesta por parte de la Administración educativa en hacer todo un cambio normativo. Se han desarrollado un montón de decretos, de resoluciones, de órdenes, de instrucciones. No paramos. Y bueno, pues porque en definitiva donde se ha puesto mucho el punto de atención para que la inclusión educativa se pueda dar es en la orientación educativa como un eslabón importante, entendiendo la orientación educativa como algo que nos atraviesa a todos, no solamente es función de la orientadora o del orientador, como bien digo, es orientación educativa. Entonces me gustaría que nos contaras ¿cómo se organiza en estos momentos la orientación actualmente en la Comunidad Valenciana? Sí, pues la orientación cambió hacia 2 cursos escolares con la aparición del decreto 72 del 2021, ¿no? Cambió un poco la organización. ¿Y qué diferencias, ¿no? ha marcado? Pues bueno, como sabemos antiguamente los orientadores se organizaban en servicios psicopedagógicos escolares, ¿no? Los llamados SPES. Estas estructuras eran externas y entonces de ahí salían los orientadores que atendían los colegios de infantil y primaria a atenderlos un día, 2, 3 a la semana, 4 o 5 días en casos de coles muy grandes de manera excepcional, pero organizados dependiendo de las unidades del centro. Ahora se organizan en equipos de orientación escolar que dan atención todos los días a la semana. ¿Por qué? Pues porque forman parte del centro, ¿no? Pertenecen al claustro como cualquier otro maestro y ya se organizan pues como se organizaban, ¿no? Los orientadores de secundaria en los departamentos de orientación. Claro, porque antes el orientador sí que era una figura que formaba parte del claustro, pero como tú has dicho, en secundaria. Eso es. Ahora mismo tenemos orientadores tanto en infantil como en primaria, como en educación especial. Eso es. Y esto, desde luego, es una ventaja
porque ya tienen una entidad propia y forman parte del centro. En tu opinión, ¿cuál ha sido, además de que formen parte del centro, cómo esto se hace visible, esta figura, y cómo se muestra este apoyo en el resto del claustro? Pues a ver, para empezar, que pueden dar más atención a los centros, esa sería la primera ventaja, pero no solamente eso, sino que también pueden estar más insertos dentro de la vida del centro realmente, ¿no? Pueden participar más en esas culturas, ¿no? Acompañar más a esa transformación de la que antes hablaba Gerardo y, por ejemplo, pues acompañando más estrechamente a los equipos directivos en asuntos que antes como estructura externa se hacía, pero se hacía de manera pues más complicada, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando pues de esa detección o identificación de barreras, ¿no? Que muchas veces pues, los alumnos encuentran tanto a nivel de centro como a nivel de aula, ¿no? Que también ha remarcado Gerardo, para poder estar incluidos, ¿no? Y no solamente tanto centrarse en la mera evaluación sociopsicopedagógica como se centraban antes, ¿no? Más los orientadores. También, por ejemplo, pues en acompañar para asesorar en planes y programas dirigidos a todo el alumnado, también el poder impulsar, ¿no? Y estar con los equipos directivos y docentes para establecer pues, planes de innovación, ¿no? Y poder participar también con ellos en las formaciones a nivel de centro, ¿no? También, por otra parte, otro cambio que yo considero que es importante es ese cambio también de la visión del orientador, ¿no? Porque antes se consideraba el orientador o orientadora como alguien con un rol experto y ahora pasa a ser una figura más interdisciplinar, ¿no? A trabajar de una manera más colaborativa, más horizontal con todo el equipo docente, ¿no? Para que, como tú decías, pues dotar al centro de esa cultura orientadora, ¿no? Entonces, en este sentido, realmente los maestros, las maestras son ese primer nivel de orientación, esa primera línea, y una parte del trabajo, ¿no? Que tenemos ante nosotros los orientadores es hacer que esto sea posible. Por otro lado, otra ventaja que yo opino que es importante es esa creación de nuevas estructuras, ¿no? Que lo que permiten es que los orientadores se puedan coordinar más entre sí, ¿vale? Y también con otros agentes. ¿Para qué? Pues para hacer esa mayor continuidad entre etapas, ¿no? Entre infantil, primaria, secundaria, incluso postobligatoria, también entre modalidades de escolarización con los centros de educación especial y también el poder hacerlo contextualizado, es decir, que sea en un entorno sociocomunitario determinado, ¿no? ¿Qué estructuras, no? Pues son estas. Pues por un lado están las agrupaciones de zona y por otra parte, ¿no? Las unidades especializadas de orientación. ¿Qué son las agrupaciones? ¿No? Pues las agrupaciones es el conjunto, el compendio de orientadores de primaria, infantil y secundaria que hay en una determinada zona o localidad o municipio, y lo que se hacen es reunirse, pues, además de para trabajar sobre procedimientos, criterios de trabajo, compartir casos, colegiar y demás, ¿no? También trabajar de manera conjunta, ¿vale?, sobre esos proyectos comunitarios, ¿no?, que son en ese contexto. Y también poderse coordinar y trabajar con otros agentes, como pueden ser corporaciones locales, ayuntamientos, otras instituciones, ¿no?, de otras administraciones, como son las USMIAs, ¿no?, los centros de atención temprana, los servicios sociales, las escuelas infantiles o, por ejemplo, el tejido asociativo, ¿no?, como tenemos hoy aquí a plena, para ese trabajo en red, ¿no?, que creo que es muy importante. Por otro lado, las unidades especializadas de orientación o UEOs, ¿no?, en la que yo formo parte ahora mismo, tienen una doble función, ¿vale? Por una parte, organizar los ámbitos especializados y por otra parte, la coordinación territorial, ¿no? Son como dos entidades que estarían dentro de una misma supraestructura, por así decirlo. Los ámbitos especializados que son, pues son un equipo, ¿no?, interdisciplinar de personas muy bien formadas, entre los cuales están orientadores, maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, fisioterapeutas, trabajadores sociales. Ahora recientemente se han incorporado también educadores sociales y terapeutas ocupacionales, y lo que hacen es proporcionar asesoramiento técnico y acompañamiento a aquellos centros que lo solicitan, pues para resolver precisamente esos casos, ¿no?, más complejos o esas situaciones que suponen un reto en los centros. Están organizados por especialidades, ¿no? Está pues el ámbito motórico, el de TEA, el de igualdad y diversidad, convivencia y conductas, sensoriales, sociocomunitario, ¿no? Y lo verdaderamente rico, ¿no?, de esto es pues lo enriquecedor que es realmente ese trabajo tan diverso, ¿no?, entre diferentes perfiles profesionales que allí tenemos, ¿no? La verdad es que se aprende muchísimo.
Y luego, por otro lado, está la coordinación territorial, ¿no? Que es lo que yo hago, ¿no?, ahora mismo, que es un conjunto de orientadores, orientadoras, que lo que hacemos es coordinar la función, el trabajo de los orientadores, el personal de orientación de los centros, ¿vale?, de una determinada zona o demarcación. Yo, por ejemplo, como tú has dicho, pues llevo la Horta Norte y Pobles del Oeste. ¿Y qué hacemos, no? Pues por una parte lo que hacemos es proporcionarles información, pues, sobre novedades normativas, sobre procedimientos de trabajo, actuaciones comunes, ¿no?, para que ese trabajo sea unificado, sea coherente en todas las zonas, pero también lo que pretendemos es precisamente movilizar esas actuaciones conjuntas, ¿no?, que se pueden salir de las agrupaciones y que es ahí donde pueden hacer esas actuaciones, como decía Gerardo, de ese cambio de culturas, esa transformación, ¿no?, en los centros, y pues compartir también muy buenas prácticas, que de hecho hay muchos centros, ¿no?, que se están haciendo cosas verdaderamente muy interesantes, y bueno, y acompañar y asesorar realmente a la labor del día a día de los orientadores en los centros, tanto los públicos como los privado concertados. Desde luego es un cambio sistémico, Eso ¿no?, de toda la comunidad educativa y también de las familias, porque una de las cuestiones importantes para que tenga éxito la educación es contar con las familias. Entonces tengo aquí a Alicia. A mí me gustaría que nos contaras qué tipo de organización es Plena Inclusión Comunidad Valenciana y bueno, más adelante veremos, nos irás diciendo, ¿no?, cómo es la colaboración con las familias y los centros educativos. Bueno, pues empiezo diciendo que Plena Inclusión Comunidad Valenciana, ¿vale?, es un movimiento asociativo, ¿vale?, de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, ¿vale? Plena Inclusión Comunidad Valenciana tiene un formato, una estructura de federación, ¿vale? Somos una ONG, una organización sin ánimo de lucro, pertenecemos al CERMI Comunidad Valenciana, ¿vale?, y somos patrono también de la Fundación 11. En estos momentos agrupamos a 62 entidades repartidas en toda la Comunidad Valenciana, en Alicante, Valencia y Castellón. Contamos aproximadamente con 7.000 familias, con 7.000 personas con discapacidad intelectual, que están incluidas en 200 y pico centros y servicios, ¿vale?, centros ocupacionales, centros de días, colegios de educación especial, y contamos con 1.800 voluntarios y voluntarias y aproximadamente 1.900 profesionales, ¿vale?, para que veáis también el volumen ¿vale?, de lo que es la organización nuestra. Además, pertenecemos también a Plena España, ¿vale? Somos una de las 19 entidades, ¿vale?, federaciones, perdón, que estamos en el territorio español, ¿vale?, una de las que existen en todo el territorio español. Y bueno, decir que tenemos una larga trayectoria ya histórica, ¿vale?, porque, bueno, antes habéis nombrado que vosotros estáis cumpliendo 50 años, el patronato. Plena Inclusión Comunidad Valenciana llevamos 35 años y Plena Inclusión España va a cumplir este año que viene ya 60 años. ¿Vale? O sea que llevamos... Tenéis una larga experiencia. Una larga experiencia en el movimiento asociativo. Somos un movimiento asociativo de base de familias. Fueron las familias las que se juntaron y crearon, ¿vale?, hace ya más de 60 años las entidades. Luego pasamos a crear primero los colegios de educación especial, luego los centros ocupacionales, residencias, viviendas tuteladas, o sea que dijéramos que hemos pasado de un modelo, para que veamos un poco toda la transformación, ¿no? Hemos pasado de un modelo muy así de asistencial, ¿vale?, y de cuidados, ¿vale?, a un modelo más profesionalizado, creando todos los servicios, y en estos momentos actualmente estamos en un modelo hacia la inclusión, en un modelo de desinstitucionalización de los servicios. ¿Esto tiene que ver con lo de líderes y lideresas? Bueno, también tiene que ver con lo de líderes y lideresas, porque fíjate, uno de los grandes retos ahora de Plena Inclusión, ¿vale?, es que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo quieren ser las protagonistas de las entidades y quieren liderar
quieren estar en los órganos presentes, quieren estar en los órganos de gobierno de nuestras entidades, ¿vale? Y entonces estoy hablando de la desinstitucionalización y del coliderazgo, ¿vale? Que son unos de los dos retos más grandes que ahora tiene también Plena Inclusión. ¿Y qué hacéis en Plena Inclusión? ¿Qué servicios ofrecéis? Bueno, Plena Inclusión, bueno, nos encargamos, estamos trabajando, ¿vale?, por la lucha de los derechos de las personas con discapacidad y también pues porque nuestro entorno sea cada vez más inclusivo. Desde Plena Inclusión Comunidad Valenciana ofrecemos una serie de servicios, ¿vale?, tanto a las familias como a las personas con discapacidad como a los profesionales. Tenemos un servicio de orientación, ¿vale?, y asesoramiento, pues ya te digo, tanto a las familias profesionales como a personas con discapacidad, atendiendo a las necesidades, ¿vale?, o demandas que puedan tener. Tenemos un servicio de asesoramiento jurídico muy interesante también, ¿no?, con una profesional, con una abogada experta en todos los temas de discapacidad, ¿vale?, también abierto a todos los grupos de interés. Tenemos un servicio de conciliación familiar, ¿vale? Este servicio va totalmente dirigido a las familias, es para facilitar también la conciliación tanto personal como laboral, también para estas familias que llevan una sobrecarga muchas veces, ¿vale?, de estrés y de ansiedad, ¿vale?, y que a lo mejor en un momento dado pues necesitan tanto un apoyo en el domicilio o un acompañamiento, a lo mejor simplemente para acompañarlo al centro o alguna actividad extraescolar que tenga el niño o la niña, ¿vale? O también tenemos estancias de fines de semana para que pues, las familias, los padres también puedan descansar. Un respiro familiar, un respiro, ¿no? familiar, exacto. Tenemos un servicio sexológico con una profesional también experta, con una sexóloga, ¿vale?, que, bueno, que puede asesorar tanto a las familias como a las personas con discapacidad también, pues en estos temas de sexualidad, afectividad e intimidad. Tenemos un servicio de accesibilidad cognitiva que yo creo que es muy interesante también para todo el tema este de la inclusión de educación que tenemos que tener en cuenta. En este servicio, que lo trabajamos en tres partes, tenemos una parte de trabajamos la lectura fácil, porque de verdad que cada vez, y perdona que te diga, Susana, ¿tú sabes cuántas palabras me ha tocado aprenderme para entenderos? Es verdad. ¿Vale? Todas las siglas que se utilizan, que utilizáis en educación y que utilizamos también nosotros en nuestras organizaciones, un montón de siglas. Ahora me comentaba el otro día Susana que ahora ya no son AMPAs, ahora es AFA, ¿no? Y entonces yo iba loca, ¿no?, preparándomelo un poco. Y tenemos que tener en cuenta lo importante que es la lectura fácil y hablar pues, de una manera más fácil también a las familias y que nos entiendan las personas con discapacidad. Yo confieso que a veces leo documentos en lectura fácil, ¿eh? Es que yo creo que esto nos sirve para todos. Por favor, todos. la normativa en lectura fácil también. Estaría bien. Bueno, y en la accesibilidad cognitiva pues tenemos muy en cuenta, por supuesto, los espacios. Validamos espacios, intentamos que estén bien señalizados, con señalética que entienda todo el mundo. Y esto sirve para todos, ¿vale? Para las personas más mayores, para las personas extranjeras, quiero decir, sirve para todos. Y luego también tenemos una parte de formación, hacemos formación también a los profesionales en los coles, ¿vale? Y bueno, que sepáis también que podéis contar con este tipo de servicio. Y luego tenemos el servicio de empleo, ¿vale? El servicio de empleo es muy interesante también, sobre todo pues al final de la escolarización, cuando están las familias en la etapa de la transición a la vida adulta, pues sobre todo vienen mucho a interesarse por este servicio. Igual también que los orientadores, también nos preguntáis mucho, ¿vale? Nosotros hablamos de empleo de tres partes también, ¿vale? Tenemos el empleo público, ¿vale? Trabajamos todo el tema de las oposiciones, ¿vale?
acompañamos y apoyamos a las personas, informamos de las convocatorias, de la oferta pública que hay, hacemos cursos de formación y luego hacemos también todo el seguimiento del proceso, ¿vale? Del proceso de cuando se presentan a una oposición. Luego tenemos en empleo con apoyo, que también acompañamos y asesoramos a las personas con los servicios que tienen nuestras asociaciones, nuestras entidades, y tenemos la metodología del empleo protegido, ¿vale? Que, bueno, se trata un poco, sobre todo, para aquellas personas que tienen más necesidades, ¿vale? Más dificultades a la hora de encontrar un empleo, pues lo que hacemos es orientarlas y acompañarlas en crear ese talento que tiene la persona, y les ayudamos a crear su perfil vocacional, ¿vale? Que no es lo mismo que empleo personalizado, ¿o sí? Sí, el empleo protegido y el empleo personalizado. Estamos hablando de la metodología del empleo personalizado. Perdona si lo he dicho mal. Ya no sé no, si no, lo he dicho que igual se llama también empleo protegido. Estamos hablando, ¿vale? Pues desde luego es muy amplio, ¿no? Seguro que me dejo... Bueno, perdona, tenemos una plataforma también, una plataforma de formación que podréis ver en la web también, ¿vale? Tenemos formación online, formación presencial, ¿vale? Y tenemos también autoformación, ¿vale? Dirigida tanto a los profesionales como a las familias, ¿vale? Yo creo que hay formación muy interesante también que podéis investigar a través de nuestra web. ¿Vale? Desde luego, pues eso es lo que decía, que es muy amplio. Cuando hablabas de la accesibilidad cognitiva y de la accesibilidad física y sensorial, yo añadiría también lo importante que es la accesibilidad emocional, y que cuando se trabaja, ¿no?, a través del DUA este tipo de accesibilidades, también tiene afecta también a la accesibilidad emocional, ¿no?, que es la capacidad de crear espacios, en este caso la escuela, entornos que sean amables, acogedores, ¿no?, protectores, que reconozcan las emociones y los sentimientos, ¿no?, para motivar y para que haya un compromiso en el aprendizaje para todos. Aquí no hablo de personas con discapacidad, sino para todo el alumnado en general, ¿no? Por otra parte, Susana, bueno, yo creo que de alguna manera también Laura se lo preguntaba a Echeita, ¿no? Parece que la inclusión se ha puesto mucho en boga en los centros educativos en los últimos tiempos y bueno, para desmontar la idea, ¿no?, de si es una moda, si es una tendencia, de qué manera la normativa nos permite poder llevar a cabo una educación inclusiva. Sí, pues la verdad es que en estos últimos años sí que tengo que decir que sí que ha proliferado mucho la normativa respecto a la inclusión, y de hecho tenemos la suerte que la Comunidad Valenciana es una de las autonomías que más ha apostado, ¿no?, por el tema de la inclusión en el ámbito normativo, ¿no? Como apuntaba antes Laura, ¿no?, este proceso pues empezó en el 2018 con la aparición del decreto 104, ¿no?, del 2018, que sienta de alguna manera esas bases, esos principios sobre los cuales la educación se tiene que sustentar aquí, ¿no?, en el sistema educativo valenciano, ¿no? Y la verdad es que este decreto, pues creo que ha marcado un antes y un después, porque ha marcado aspectos tan importantes, por ejemplo, como que la orientación es un derecho dirigido a todo el alumnado, ¿no?, y no solamente dirigido a aquellos alumnos con dificultades. O ha marcado también ese cambio, ¿no?, de mirada, ¿no?, que también antes Gerardo apuntaba, ¿no?, respecto a la atención a la diversidad. Por ejemplo, el artículo 3.1 establece que la diversidad es un factor de enriquecimiento y no un problema, como muchas veces se ha visto o tristemente se sigue viendo, ¿no?, en los centros o en la sociedad. O, por ejemplo, el artículo 4 establece aspectos, ¿no?, principios tan importantes, a mi modo de ver, para ese cambio de mirada, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Como, por ejemplo, el poner el foco en esa detección de barreras, ¿no?, en las barreras que hay en el contexto y no en la dificultad inherente, o no solo la dificultad inherente de un alumno o de una alumna, ¿no? O, por ejemplo, la movilización de recursos, ¿no?, que se ha comentado antes también, ¿no?, que recursos no solamente es el personal especialista, ¿no?, de PT o de AL, sino que recursos realmente somos todos. Es el tutor, es el profesor de apoyo, son las familias también, son los compañeros, son los voluntarios, y no solamente las personas, sino que apoyos son también las estrategias, son los apoyos que dan respuesta, ¿no?, a ese proceso de inclusión, ¿no? Entonces, pues
también el compromiso de la comunidad educativa, ¿no? Con esos valores inclusivos en los que tiene que estar impregnado todo el centro. O también el compromiso del currículum para la inclusión, ¿no? Que antes hablábamos, ¿no? Hacer currículums que sean accesibles a todo el alumnado y, por ejemplo, con lo que tú decías, ¿no? La implementación de las pautas DUA que haga esas altas expectativas a todo el alumnado, ¿no? A partir del decreto 104, después pues también han ido desarrollándose una serie de normativas subsiguientes que han ido concretando en nuestra comunidad aspectos concretos que a nivel ideológico ya establecía ese decreto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Orden 20 del 2019, del 30 de abril, que concreta justamente todas esas medidas que se pueden y que se deben hacer por parte de los centros para favorecer esa inclusión, ¿no? Y en esa orden lo desgrana muy bien. También tenemos la resolución del 23 de diciembre del 2021, que lo que hace es concretar cuál tiene que ser ese proceso de identificación de necesidades, de evaluación sociopsicopedagógica, de procesos de escolarización, también con esa mirada más amplia, ¿no? De la inclusión. También el decreto 72, que antes he comentado, ¿no? Que reorganiza también esa visión del orientador como motor de cambio, ¿no? Como dinamizador, como acompañante. Y luego, más recientemente, la Orden 10 del 2023, del 22 de mayo, que lo que hace es concretar esa línea de estratégica, esas actuaciones de los orientadores en los centros y no, ya os digo, no solamente como evaluador o acompañante de niños con necesidades, sino como impulsor, motor de cambio, dinamizador, asesor, etcétera, ¿no? Pero no solamente han habido normativas dirigidas a la inclusión, ¿no? Sino que esta línea está impregnada en toda nuestra normativa nueva, ¿no? Por ejemplo, el nuevo decreto de convivencia o, sin ir más lejos, las instrucciones de inicio de curso de las diferentes etapas, ¿no? Desde infantil, primaria, secundaria, justamente apoyan esta línea, ¿no? De que estas medidas de respuesta a la inclusión no tienen que ser un plan aislado, ¿no? Que se quede en un cajón, sino que tienen que impregnar todo el quehacer, todos los planes, todas las propuestas de centro. Y bueno, y como decía Cheita, ¿no? Gerardo, que insistir en el aspecto de que esto tampoco se lo ha inventado la comunidad valenciana de la nada, no ha surgido de repente de una determinada tendencia política, no es una moda, sino que realmente, ¿no? Como él comentaba, pues surge de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que se ratificó ya en nuestro país, y luego también en los objetivos de la Agenda 2030, que todos conocemos, entre los cuales, pues sin ir más lejos, el número 4 es el de educación inclusiva. Es bueno, decir, es de educación de calidad, entendiendo, como decíamos antes, la inclusión como un elemento inherente a la calidad. Sí, sí, que ha dejado de ser una opción. Correcto. Para convertirse en un derecho. Eso es. ¿No? ¿Y qué cosas se están haciendo en los centros? ¿De qué manera se puede materializar todo esto? ¿A través de qué los niveles, ¿no? Los diferentes niveles en los que se puede ir trabajando para la inclusión? Claro, lo primero que tenemos que definir realmente, ¿no? Es qué es estar incluido. Eso es lo principal, porque muchas veces pensamos que por el mero hecho de estar en un centro ordinario o estar en un aula ordinaria ya decimos, ¿no?, que estar incluido y bueno, como sabemos, nada más lejos de la realidad. Pienso que el primer error, ¿no?, como antes se apuntaba, es confundir integración con inclusión, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, mientras que la integración lo que establecía, ¿no?, era intentar qué podemos hacer para adaptar a ese niño o a esa niña al sistema, la inclusión lo que pretende es abogar por cómo podemos trabajar ese sistema o transformar ese sistema para que se adapte a todas las características y necesidades de todo el alumnado, no solo el de necesidades educativas. Y luego también, pues, el hecho de que, bueno, es un derecho, como decíamos, ¿no? Entonces, no es un creer o no creer o algo sujeto a la voluntariedad del profesor, ¿no? Sino que es algo que ya, pues, debe ser de obligado cumplimiento, ¿no? Bueno, me dicen que no tenemos mucho tiempo, sí. ¿vale? Entonces voy a tratar de